En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos con un hecho que es realmente notable, importante, que le va a dar un giro tremendo a la iglesia. Allí el Evangelio de Jesucristo pasa de los judíos a los gentiles, de los judíos a los paganos. Esto es una cosa increíble. Ninguno de los apóstoles se iba a animar a llevar el Evangelio a los gentiles. Todas las palabras que Jesucristo había dicho en ese sentido, en el Evangelio, cuando por ejemplo dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, o ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, para ellos esto era únicamente para los judíos. Es necesaria una acción especial realmente de Dios en Pedro para que él pueda pegar este salto y para que ayude también a toda la iglesia a pegar este salto hacia adelante. El capítulo 10 comienza con una visión que recibe Pedro, la visión del lienzo que desciende del cielo, y en esa visión Dios lo llama a no llamar inmundo aquello que Dios ha limpiado. Esa visión lo debía haber dejado perplejo, no sabía qué era lo que Dios quería decirle, pero en el momento que termina la visión golpean a la puerta y recibe una invitación para ir a Cesarea porque lo está esperando Cornelio. Esto unido hace que Pedro se dé cuenta que el Espíritu Santo lo está impulsando, pero lo está impulsando ¿a qué? Esa es la gran pregunta. Y tenemos que entrar un poco en la visión que tenían los discípulos acerca del Evangelio. La visión que tenían acerca de la gracia de Dios y ver cómo Dios tuvo que modificar, en este caso, esa visión. Ellos creían que Dios, por supuesto, era un Dios santo que estaba en las alturas y en el cielo, divorciado de los hombres por el pecado. Que los judíos tenían hecho un pacto con Abraham, los judíos, habían sido circuncidados, que era la señal del pacto, y que entonces la gracia de Dios llegaba hasta aquí. Es decir, que ellos entendían que la gracia de Dios, la gracia, alcanzaba a unir a Dios con los judíos. Supongamos que un pagano quería hacerse cristiano, entonces ellos consideraban que el pagano estaba acá, por debajo, y que la gracia de Dios, pagano o gentil, que es lo mismo, ¿no es cierto? La gracia de Dios alcanzaba para llevar un judío hacia Dios, pero no un pagano. ¿Cómo se allanaba esto? Bueno, el pagano tenía que hacerse judío, y entonces el pagano tenía que circuncidarse. Si el pagano se circuncidaba, se transformaba en un judío, y siendo judío entonces alcanzaba la gracia de Dios. Con eso mantenían entonces que la gracia de Dios llegaba únicamente a los judíos. Y el que quería entrar en la gracia, primero tenía que circuncidarse, aceptar la ley de Moisés y recién ahí pegar el salto. Fíjense ustedes que él entra en la casa de Cornelio, entra Pedro, y siente el impacto de estar en la casa de un gentil. ¿Y cómo abre el discurso? Abre el discurso señalando ese choque que hay entre culturas. Comienza a hablar de Jesucristo porque Cornelio lo invita a que hable, a que dé el mensaje que era lo que Dios tenía para decirles. Pero Pedro comienza a hablar sin saber cómo va a terminar el mensaje, sin saber qué es lo que les va a decir al final. Les va a hablar de Jesucristo, pero cuando llegue el momento de la fe, les va a tener que pedir que ellos que son paganos se circunciden y que siendo circuncidados entonces accedan a la gracia de Dios. Pero cuando está por terminar el mensaje, cuando Pedro ya tiene que definir y seguramente no sabe cómo definir o va a definir mal, el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y los que estaban allí y se produce algo similar a Pentecostés. Lo que significa entonces que la gracia de Dios no viene de aquí hasta aquí, nada más, sino que la gracia de Dios es una gracia que abarca a todos los hombres. La gracia de Dios abarca a todos y no solamente a los judíos, porque ellos habían recibido el Espíritu Santo sin la circuncisión. Por lo tanto, estaban
condiciones de ser bautizados. Y Pedro, viendo esto, se da cuenta que él no puede impedir el bautismo a aquello que el Espíritu Santo ha limpiado. Seguramente recordó la visión. No puedo llamar yo común a algo que Dios ha limpiado y ha dado el Espíritu Santo. Y los bautizó. Por supuesto que esto después lo tuvo que explicar en Jerusalén a los demás hermanos, que estaban escandalizados de lo que Pedro había hecho. Había entrado a la casa de un gentil, les había predicado y los había bautizado. Y él, en su defensa, les va a decir: ¿cómo podía yo actuar contra el Espíritu Santo si el Espíritu Santo le había dado lo mismo que a nosotros? En ese momento se aclara la doctrina de la gracia de Dios, que la gracia de Dios alcanza a todos los hombres, que Jesucristo murió para todos los hombres, y que el rito de la circuncisión no es necesario para llegar a Dios a través de Jesucristo. Lo que quiere decir que nos encontramos aquí con que Dios hace pegar un salto, y esta efusión especial del Espíritu Santo que aparece en este capítulo 10 es justamente lo que necesita Pedro para entender que puede avanzar en ese camino. El Espíritu Santo fue delante de él y se mostró en una forma extraordinaria para que él se diera cuenta que podían ir en este sentido. Por supuesto que en la iglesia lo aceptaron en Jerusalén, pero después hubo problemas porque hay siempre el que se queda en una visión retrógrada. Cuando lleguemos al concilio del capítulo 15, usted lo puede leer, allí tuvieron que hablar con respecto a esto. La carta a los Gálatas era porque había un resurgimiento del tema de la circuncisión. Es decir, costó mucho, pero había un hecho fundamental que le permitió a los apóstoles decir: esta es la voluntad de Dios porque esto es lo que ha hecho el Espíritu Santo, y la gracia de Dios alcanza a todos los hombres. Ahora podían ir por todo el mundo y predicar la buena noticia a toda criatura, sabiendo que aquel que creía iba a ser salvo. No necesitaban un paso intermedio. Entremos a estudiar este glorioso capítulo.